oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vamos a cantar las dos primeras estrofas de este himno 101. Mi hermano, por favor. Oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay altura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a tu santa y bendita presencia. Alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres grande y maravilloso. Eres un Dios amoroso y misericordioso, que has provisto salvación para todo aquel que cree en tu Santo Hijo. Te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir tu santo libro y anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Rogamos tu ayuda, tu guía y tu dirección en esta noche, cuando así se va a anunciar el Evangelio de tu gracia. Rogamos por las personas que han de escuchar, los que todavía no han recibido a tu Santo Hijo, todavía no gozan de la vida eterna que solamente se encuentran en Él. Rogamos así para que tu palabra llegue a sus corazones, cual martillo pueda romper la piedra, puedan hoy echar mano de la vida eterna. Rogamos así que quites todo estorbo, toda distracción, y que tu Santo Espíritu, oh Dios, tenga libertad para así hacer comprender tu palabra. Rogamos por los hermanos en otro sitio que también tienen el mismo ejercicio de anunciar el Evangelio. Que haya fiesta en los cielos hoy por pecadores arrepentidos pasando de muerte a vida. Encomendamos a ti el culto del principio hasta el fin, y recibe las gracias por todo en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hacer unas lecturas en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 9. Esta es una pregunta. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo:
¿dónde estás tú? Vamos a leerlo una vez más. Verso 9 del capítulo 3 del libro de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, aquí vemos una pregunta realizada por Dios al hombre. Y vamos a leer en el Nuevo Testamento en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Dice, capítulo 8 de la carta a los romanos y el verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 17 otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos leído la primera porción, una pregunta que formuló el mismo Dios creador a esa primera pareja, en especial al hombre. Cuando éste pecó, todos conocemos la historia relatada en ese capítulo 3 de Génesis, donde nos habla de la caída, ese día triste en que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Dios había dado un solo mandamiento. Hemos visto aquí, había en medio del huerto un árbol. De todos los árboles ellos podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios les había ordenado que no comieran, porque Dios había dicho que ciertamente morirían el día que comieran. El hombre desobedeció a Dios, le creyó a la serpiente, al diablo. La mujer, dice la Biblia, siendo engañada, comió del árbol. Y el hombre, Adán,
con los ojos abiertos, también comió igual que su mujer. Y cayeron entonces en pecado. Y el pecado trajo sus consecuencias, que vemos hasta el día de hoy. El Señor Dios había dicho, ciertamente morirás. La serpiente mintiendo dijo, no morirás. Adán y Eva se encontraron entonces en una situación en que tuvieron miedo de Dios y se escondieron. También se vistieron con hojas de higuera porque estaban desnudos. Y Dios, descendiendo al huerto del Edén, buscó al hombre y le hizo esta pregunta: ¿dónde estás tú? Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Él sabía dónde estaba Adán y Eva, escondidos. Pero Él hizo esta pregunta para hacer reflexionar al hombre de su condición en que se encontraban delante de Él. Y esta pregunta, amigo, amiga, también Dios se la está haciendo a usted. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? La Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Hemos quedado a causa del pecado separados. La Biblia dice muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo que conduce a la perdición eterna. El pecado tiene unas consecuencias eternas. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, separación, muerte espiritual. Usted, querido amigo, amiga, que escucha en esta noche la predicación del Evangelio, si usted aún está, como hemos leído posteriormente, sin Cristo, usted está reo a esa condenación eterna. Dios es un Dios justo. Él no puede tener por inocente al culpable. Pero también Dios es misericordioso y quiere mostrar su misericordia. Y la ha mostrado, la está mostrando. Está ofreciendo misericordia para todo pecador. Pero ese pecador, pecadora, debe reconocer delante de él su condición. Adán se presentó delante de Dios y lo que dijo fue excusas. Acusó indirectamente a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Casi que le está diciendo a Dios, tú eres el culpable de mi condición. Dios no quiere que usted le eche la culpa a otras personas. La Biblia dice, el que dijere, pequé y pervertí lo recto. El que reconoce delante de Dios sinceramente su condición de pecador. Ese es el primer paso para recibir de Dios el perdón. El apóstol Pablo escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía como el primero. Yo un día me reconocí pecador delante de Dios, reo. La Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación está sobre el que rechaza al Hijo. Hemos leído allá en Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde estás tú? ¿Ya has recibido a Cristo? ¿Ya estás en Cristo? La segunda porción que leímos en el Nuevo Testamento: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted puede hoy pasar de la condición de perdido, de condenado, a la condición de salvado, de nueva criatura en Cristo Jesús, recibiendo a aquel de quien Dios mismo anunció allí cuando pecaron Adán y Eva. Dios anunció un Salvador, uno que iba a nacer de una mujer, la simiente de la mujer, quien iba a ser mordido en el calcañar por la serpiente, pero a quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo en la cruz fue mordido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él sufrió la muerte para que todo aquel que crea en Él no sufra la muerte eterna, sino tenga la vida. Él allí venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él allí compró para el pecador que se arrepiente y cree en Él, el cielo. No hay otro camino para ir a Dios, el Padre, sino solamente Jesucristo. Él murió y resucitó al tercer día, como sello de que la obra que Él hizo allí en la cruz satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Y Dios entonces puede declarar justo al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios es imputada al que cree en Cristo Jesús. Y entonces Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Justo, limpio, puro. Usted en esta noche puede gozar de esa bendición tan grande. Decir: estoy en Cristo. Soy nueva criatura. No hay ninguna condenación para mí porque Cristo murió en la cruz. Pagó mi rescate con su sangre derramada allí. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo desde hoy y por la eternidad. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Estemos con la ayuda del Señor para proseguir con el culto de la predicación del Evangelio. El número 64 dice: junto a la cruz murió Jesús. Junto a la cruz murió el Salvador.
Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Himno número 64, podemos cantar la primera y las dos últimas estrofas. Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay manantial. Limpio su sangre en mi corazón. Glorioso de su bendición. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida de cristal. Dice allí Cristo puro apagar. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. En realidad, el himno que hemos cantado en esta noche es un himno que da a entender que hubo un momento en la vida de este que, inspirado por el Espíritu Santo, pudo plasmar ese himno allí. Y me llama la atención que él expresa junto a la cruz donde murió el Salvador. A su nombre gloria. Y yo quiero leer con la ayuda del Señor en el libro Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estaba pensando en esta expresión del apóstol. El apóstol escribe esta escritura porque él tuvo una experiencia personal con el Señor. Y esta experiencia que él tuvo fue una experiencia completamente radical y total y absoluta en su vida. Este apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, era un hombre que le hacía daño a los hijos de Dios y vivía una vida
completamente de espalda al conocimiento del Señor. Pero qué maravilla y qué hermosura contemplar que este hombre redimido, lavado y limpiado con la sangre preciosa del Cordero, este hombre tuvo una experiencia personal con el Señor. Y nosotros hemos cantado junto a la cruz, donde murió el Salvador. Allí en la carta gráfica tenemos una cruz. Pero esa cruz está vacía. Pero en esa cruz, donde murió el Salvador, allí nuestro amado Salvador, el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, el que era santo y sin mancha e inocente. Figúrese usted el calibre de este ser, santo y sin mancha, e inocente. Cuando uno piensa en la característica del Señor, uno se queda sorprendido y perplejo al considerar que un ser como Él tuviera que sufrir como sufrió en ese lugar de ignominia. Una persona justa, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Usted nunca ha considerado la profundidad y el carácter del Señor. Uno realmente analiza y piensa estas cosas y uno se queda sorprendido al considerar y analizar el amor de Dios para con nosotros los seres humanos. Un amor que no tiene límite, un amor que ha roto y ha traspasado todas las barreras de la humanidad existente. Alguien que, viendo la condición y la situación en que los seres humanos estaban viviendo, se despojó de su precioso y amado Hijo. De tal manera que se despojó de aquel que era coigual con Dios, que era la esencia misma del Dios del cielo, que era la imagen invisible del Dios Todopoderoso. Siendo Él el Dios inocente, el Dios justo, tuvo que sufrir de una manera tal que la palabra del Señor nos enseña que de tal manera fue desfigurado su rostro que no había en él hermosura ni parecer. Imagínese usted el amor de Dios para con usted, el amor de Dios para conmigo, que siendo yo y usted un pecador, cuando la Escritura nos enseña que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una muerte vergonzosa, una muerte que cuando uno analiza los sufrimientos del Señor, nosotros nos quedamos sorprendidos en considerar cómo su rostro fue maltratado, de tal manera que no había parecer en él, no había hermosura. Aquel que era el contentamiento y la delicia del Dios del cielo. Impresionante, ¿verdad? Usted nunca ha pensado eso. Usted nunca ha pensado de la magnitud y de la profundidad del amor de Dios. Y usted nunca ha pensado que había una causa por la cual Él vino a este mundo. Y la causa era
que había un lugar de condenación, un lugar de sufrimiento, un lugar donde el hombre era su destino, era el destino suyo y el destino mío. Pero alabado y bendito sea el Señor, que nos amó de una manera incondicional, siendo nosotros pecadores, ofendíamos a Dios, vivíamos una vida que no agradaba a Dios. Y con todo y eso, que el ser humano vivió una vida que no agradaba a Dios, Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh amigo, amiga, usted nunca ha pensado en este lugar de tormento. Nunca. Estoy seguro y convencido que usted nunca ha pensado en este lugar. Usted siempre ha pensado que la vida es una y que hay que disfrutarla. No, amigo, está equivocado. El ser humano, la palabra nos enseña que está establecido una sola vez a los hombres que mueran y después del juicio. Es una realidad. La muerte es una realidad. El juicio es una realidad. La venida del Señor es una realidad. Para aquellos que no creen en el Señor, está reservado un lugar de tormento. Pero el apóstol pudo expresar, como leímos, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué amor tan grande! No hay un amor como ese amor de ese Dios soberano, el ser sublime, que nos hizo nosotros, nos capacitó de una manera especial. Puso en el hombre una capacidad intelectual impresionante y espiritual impresionante. Pero el hombre y la mujer se han descarriado completamente a lo que Dios ha establecido. Y Dios en su puro e infinito amor y en su gran misericordia llama al hombre con amor. Con amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Usted cree que usted no es pecador? ¿Usted es pecador? ¿Usted es una pecadora? Yo soy un pecador. Pero gloria sea al Señor, que soy un pecador arrepentido, lavado y limpiado con la sangre preciosa del Cordero. Y yo sé que este lugar no es para mí. Yo sé que el Señor triunfó sobre el que tenía el imperio de la muerte. De aquella tumba allá, dice, tumba abierta. El Señor no está allí. El Señor fue bajado de esa cruz, después que había hecho la obra de la redención. Fue puesto en un sepulcro nuevo, donde al tercer día resucitó victorioso y triunfante entre los muertos. Y Él vive. Él está en los cielos. Y en los cielos es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Tener en el cielo alguien que intercede por nosotros en el cielo. Pero no solamente eso. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció a Satanás. Él liberta al cautivo. Él libera al preso. Cuando una persona viene al Señor, le reciben en su corazón como su salvador personal, recibe de parte de Dios liberación. Completa liberación. El hermano leyó, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor. Es que Dios libera, Dios perdona. Cuando una mujer y un hombre recibe a Cristo en su corazón,
Dios le perdona todos sus pecados, lo libera, lo hace una nueva persona, transforma su vida de una manera total y absoluta. Ejemplo, el apóstol Pablo. Era un hombre perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos y pensaba que agradaba a Dios, pero estaba equivocado. Tal vez usted en esta noche está equivocada. Tal vez usted en esta noche está equivocado. Usted piensa que agrada a Dios, pero no le agrada a Dios. La única manera de que el ser humano pueda agradar a Dios es recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y una cosa sí le digo, y un camino nuevo y vivo a la presencia del cielo, a la presencia de Dios. ¿Usted cree que usted nunca va a morir? ¿Sí? La muerte es una realidad. La Biblia nos enseña, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso vino Cristo, para liberar al cautivo, para darle buena nueva a los ciegos y cautivos. Él vino para libertar al hombre y a la mujer de su pecado, para darle vida y vida abundante, solamente creyendo en Él, recibiendo a Cristo como un Salvador personal. Y yo le digo una cosa, qué maravilloso cuando uno recibe el Señor. Ese es un día extraordinario, un día que uno jamás se olvida. A mí nunca se me olvida el día que creí en el Señor. 24 de junio de 1974, a las 8:15, día jueves. Jamás se me olvida, porque Él cambió mi vida. Él me transformó, me liberó, me compró y me limpió. Me hizo un hombre nuevo, un ser nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es tener esa experiencia con el Dios del cielo! Ojalá usted en esta noche tenga esa experiencia. Pero eso sí, usted tiene que reconocerlo, que es un pecador y una pecadora. Si usted no reconoce eso, de nada le vale. Tiene que reconocer que es un pecador, que es una pecadora, y que solamente la sangre que Cristo derramó en el altar de la cruz le limpia de todo pecado. Lo hizo conmigo, lo hizo con el apóstol Pablo, lo puede hacer con usted. Cristo le ama, Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, le ofrece liberación, libertad y un porvenir mejor con Él en los cielos. Ojalá usted en esta noche pueda comprender esa palabra. Que el Señor le ayude y Él me diga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando de el 417. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Vamos a cantar la primera, la segunda y la última estrofa del 417. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante
te resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Vamos a leer en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, segunda a los Tesalonicenses, dice en el versículo 9, hablando de aquello, vamos a leer desde el 8, hablando, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una última referencia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan 17, versículo, vamos a leer desde el 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Hay muchos textos relacionados con lo que vamos a tratar, pero hemos decidido, pues, por razones de tiempo y hacer una lectura base con estos textos. Y estamos pensando en la situación eterna del ser humano. Y días atrás veíamos acá precisamente en este último versículo lo que es el concepto de la vida eterna y la necesidad de que el ser humano tenga claridad de la fragilidad de la vida presente. Dice el mismo apóstol Pablo, dando un discurso en el Areópago en Atenas, que Dios ha puesto límites de habitación al hombre. Hay un tiempo en el cual pasamos por este mundo. Y en ese tiempo, Dios ha determinado para el ser humano que debe tomar una decisión en cuanto a su futuro eterno. Hay muchas cosas con las cuales el ser humano se entretiene y se desvía de eso. De tener claridad, hay una eternidad por delante. Y debe usted tomar la decisión de cuál rumbo va a llevar frente a esa eternidad. Y aquí vemos cómo Dios presenta a través de las Escrituras, nos habla de una situación de tinieblas, hablando de la condenación eterna. El Señor Jesucristo, y así lo relata Mateo utilizando la expresión las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque basado en esto que hemos leído aquí, que es la vida eterna, conocer a Dios. Tener conocimiento de Él, tener una comunión con Él, una relación íntima. Y todo eso comienza cuando la persona se quebranta, se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como Señor y Salvador, entendiendo que la única forma de alcanzar la redención y ser limpio de su pecado es por la obra de Cristo en la cruz. Está aceptando a Cristo. El mismo Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. La persona debe entender su condición de pecador perdido y que necesita salvación y que no hay nada humanamente posible que pueda hacer un ser humano que lo haga acepto delante de Dios. La única obra que Dios acepta es la de Cristo. Por eso la única alternativa que le queda es arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, acogiéndose a la obra de la cruz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Eso es sencillamente allí lo que sucede. Salir de este camino de tinieblas que termina en las tinieblas de afuera. Este es allí. Por eso es que allí el apóstol Pablo le dice a los de Colosas, él les dice allí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire aquí, bajo la influencia de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que opera en los hijos de desobediencia y los lleva cautivos hasta la perdición eterna. ¿Sabe usted que el mismo Señor también dice en el Evangelio de Mateo que este lugar fue preparado era para el diablo y sus ángeles? No fue preparado para los seres humanos. El caso es que el hombre y la mujer se alejó de Dios, se apartó por su pecado. Y por eso, lamentablemente, bajo la influencia de este ser, está siendo arrastrado a un futuro de eterna perdición. Eso es todo.
Usted no tiene por qué ir allí, pero tiene que arrepentirse. Tiene que buscar a Dios. Allí mismo donde estamos citando el discurso de Pablo en Atenas, él dice, manda a los seres humanos en todo lugar que se arrepientan. Allí comienza todo. Y cuando el apóstol dice que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, es uno que se ha arrepentido por fe, que ha visto su necesidad y ha doblegado su orgullo y ha llegado postrado a los pies del Salvador para recibirlo como su Señor. Ese es lo único que nos hace aptos. Lo único que nos hace aptos para ir al cielo es recibir a Cristo como Señor y Salvador. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda alcanzar salvación. No existen métodos religiosos, ni ritos, ni nada que se le parezca. Es una decisión por fe, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que nos hace aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Él dice, el cual nos libra de la potestad de las tinieblas, nos saca de aquí, de este camino de perdición, y nos introduce, como dice aquí, al reino de su amado Hijo. Por eso es que usted ve que cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, como hemos escuchado allí en la lectura, nos decían los hermanos, nueva criatura. ¿Saben lo que es tener la paz de saber que ya uno no va al infierno? Estaba viendo un mensaje de un predicador, dice que para una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo más parecido al infierno que va a haber es este mundo. Pero para aquel que rechaza a Cristo y pasa la eternidad sin Cristo, sin salvación, lo más parecido al cielo es este mundo. Porque lo que le queda por delante es eterna perdición, las tinieblas de afuera. ¡Qué terrible! Allí entonces llegamos a lo que él le dice a los tesalonicenses. A mí me impacta esta palabra profundamente. Sufrir pena de eterna perdición. No hay esperanza. No hay posibilidad de echar esto atrás. El que pasa de la escena de este mundo sin Cristo no tiene esperanza. Perece con él su esperanza. Está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay esperanza. Sufrir pena de eterna perdición es estar allí en el infierno, en el fuego eterno, y saber que nunca podrá salir de allí, y tener el entendimiento al ver a otros salvados que le predicaron el evangelio, que le hablaron de Cristo en gloria, y saber que tuvo la oportunidad de salvación y la rechazó. Eterna perdición. Es algo como para detenerse. No es como para tomarlo a la ligera. Sufrirá pena de eterna perdición. Y entonces aquí viene otra palabra muy contundente. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, como vemos allí en las palabras del Señor, allí antes de ir al Getsemaní, donde sería prendido, traicionado, iba camino allí, bajando el torrente de Cedrón para entrar al Monte de los Olivos. Ahí en las colinas del Monte de los Olivos, allí estaba el Getsemaní, en la parte baja del monte, donde allí en ese huerto iba a ser aprendido, para después ser crucificado a la mañana siguiente.
Y él sabía que había llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. Pero él no se volvió atrás. Si usted lee unos capítulos antes de esto, él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él tenía claridad. Él sabía que la única esperanza del ser humano era que él muriera allí para pagar por nuestros pecados, porque era la única forma que Dios pudiera satisfacer las demandas de su justicia. Y él tenía que morir. Ha llegado la hora. Y él después de esto y dice, y esta es la vida eterna. Para que ellos tengan vida eterna. El único inmortal, dice la Escritura, murió por los mortales. El único inmortal murió por los mortales. Él entregó su vida, pero como él mismo indicó, para volverla a tomar, resucitó al tercer día y está entronado en los cielos después de haber hecho la obra de la redención. Por eso el que dice estas palabras está en el cielo y hoy está esperando por tu arrepentimiento, que le recibas como Señor y Salvador. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado. Ahí está ese mediador, con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte si vienes contrito, contrita y humillada a Él para recibirle como Señor y Salvador y escapar de esa eterna perdición. Porque aquellos que rechazan esta oferta, como hemos leído, serán excluidos eternamente de la presencia de Dios. Entonces aquí encontramos otro concepto. Si la vida eterna es conocer a Dios, la condenación eterna es no llegar a conocerlo nunca. No llegar a tener nunca comunión con Él. Lo único que verá de Dios es un juez implacable frente al pecado. El que hoy es tu amante salvador que te llama a salvación, puede ser tu juez. Usted decide cómo será Cristo en la eternidad para usted, su Señor y Salvador o su juez condenador. Es decisión suya, no es de más nadie. Dios ha puesto delante de usted la vida y la muerte. Usted decide, pero sepa algo, no tendrá siempre tiempo para decidir. Hay un límite en tiempo. Como veíamos días atrás, la fragilidad de la vida es tan efímera que el que está hablando no tiene seguridad si mañana estará en este mundo. Y igual usted. Por eso la decisión de su futuro eterno es algo que usted debe tomar en consideración con urgencia. No se deje llevar por el entretenimiento del mundo. Ahorita hay muchas cosas que nos entretienen. Los problemas, las dificultades, las diversiones, tantas cosas que nos quitan el foco de lo importante, de lo eterno. Pero sépalo, delante de usted está la vida y la muerte. Está Cristo, el Señor y Salvador, que le quiere dar vida eterna, y si le rechaza, Él mismo será el juez que le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo.
Te damos las gracias porque Él estuvo dispuesto a venir a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Te damos las gracias porque no había nada en nosotros. Solamente por tu amor y por tu misericordia expresada a través de Él es que hemos alcanzado salvación. Pero hay algunos que están escuchando, que han escuchado esta noche y que han venido escuchando el mensaje, que han entrado en contacto contigo, con tu palabra a través de muchas formas. Pedimos por ello que su entendimiento sea abierto, que vean el peligro en el cual se encuentran, que el Espíritu Santo utilice esa palabra y les convenza, y que no sean rebeldes al llamado. Pedimos por ello. Al salir de este lugar pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes del mal. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 569. La última estrofa. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué harás? La última estrofa del 569 y luego escucharemos algunos anuncios. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrás. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué harás? Piensa bien, ¿qué harás? Hoy podrías morir, tu placer es aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué harás?